Bienvenidos al repaso de la lección para este sábado, 1 de febrero del año 2025. Estoy muy feliz de estar con ustedes en este canal para compartir el repaso de la lección y todos los comentarios que podamos incluir durante todos estos días. La lección para este sábado lleva por título La ira del amor divino. Les invito a que vayamos a nuestra Biblia y vamos a tener el versículo de memoria como versículo de referencia para iniciar el repaso de esta lección. Y lo encontramos en Salmos 78, versículo 38. Vamos a ir a nuestra Biblia para tener la lectura bíblica de este día, sábado. Y dice así, Salmos 38 del capítulo 78 de Salmos. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Para dar un poco más de contexto al versículo que hemos leído, todo el capítulo del Salmo 78 nos habla de la historia del pueblo de Israel y cómo Dios los ayudó, cómo Dios hizo milagros, cómo Dios fue misericordioso con ellos a pesar de su infidelidad, a pesar de la desobediencia que mantuvieron a lo largo del andar de Dios con ellos. Aún así, dice el versículo 38, pero Él misericordioso les perdonaba la maldad y no los destruía. Y al final dice, no despertó todo su enojo. Dios se airaba con el pueblo al ver que entraba el pecado en ellos y que permitían que el pecado los destruyera. Pero aún así, en medio de toda esa infidelidad, Dios no deja de ser fiel. Dios cumple su promesa y Dios siempre estuvo dispuesto a ayudarlos a pesar de todo. Podemos también nosotros ser el ejemplo en nuestra vida como es el pueblo de Israel y que muchas veces también desobedecemos a Dios, pero Dios siempre está dispuesto a tener misericordia por nosotros, a perdonarnos, pero aún así Él siente ira del pecado que está entrando en nuestra vida y lo rechaza, porque Él rechaza el pecado. Es lo que vamos a estudiar en esta lección. Al mencionar el término amor se nos viene a la mente enseguida el amor de nuestro Padre Celestial. Él es el reflejo real de lo que significa la palabra amor. Pero en esta lección vamos a hablar sobre la ira que siente nuestro Padre hacia nosotros. Eso no lleva mucha relación al decir que Dios es amor, pero Dios también siente ira no por nosotros y no hacia nosotros, sino más bien hacia el pecado, hacia la maldad que el pecado causa en la vida de los que Él ama. Aunque nosotros seamos pecadores, Dios nos ama, pero Él aborrece el pecado y se aira cuando ese pecado en nosotros nos destruye. Anteriormente, también en las lecciones que estuvimos estudiando en este canal, estuvimos hablando, específicamente la lección anterior, estuvimos hablando de un Dios celoso. Tampoco podíamos entender, pero llegamos a concluir cómo es el amor de Dios y cómo son los celos de Dios por sus hijos para que lo elijan a Él y para que sean hijos fieles a Él. En este caso estamos hablando de la ira de Dios porque Él también espera que nosotros elijamos su amor y no el pecado, porque Él sabe las consecuencias que el pecado puede traer en nuestra vida y le duele, le lastima. Él siente una pasión por nosotros y por salvarnos. Ya lo hizo, ya murió por ti y murió por mí. Entonces, de este término o de esta lección de la ira es lo que vamos a estar estudiando durante esta semana y vamos a ir comprendiendo un poco más sobre cómo es un Dios amoroso, pero también es un Dios que siente ira no por ti, sino cuando eliges el pecado y cuando el pecado tiene esas consecuencias en nuestra vida, que Él no quiere que ninguno de nosotros pasemos por eso, sino que tengamos una vida donde podamos edificarlo a Él, donde podamos reflejarlo a Él a otras personas y que su amor esté en nosotros. Que el Señor te bendiga y te invito a que puedas seguir viendo los demás videos que vamos a estar compartiendo durante la semana sobre este tema, la ira del amor divino.